en la sección webinar. Y entonces vamos a partir por semejanza. Los contenidos, esto es lo que vayamos, lo que vayamos anotando aquí en el punteo de la página, esto también queda guardado como un PDF. Así que si hay algún apunte que ustedes no hayan podido tomar, igualmente lo van a tener como archivo. Uy, llega gente. Ronald. Ya, estamos. Si ustedes se han fijado en los contenidos, en el temario actual que está publicado en la página del DEMRE, ¿qué es lo que entra de semejanza y polígono? Es lo que está ahí. Estas viñetas están sacadas del temario del DEMRE. Entra concepto y criterio de semejanza, modelo a escala, problemas que involucren semejanza en diversos contextos, conceptos y propiedades de homotesia, bueno, con problemas que involucren el teorema de Tales en diversos contextos, conceptos y propiedades de la homotesia y problemas que involucren homotesia en diversos contextos. Aproximadamente del total de las 65 preguntas que va a tener la prueba de transición este año, entre 6 y 7 preguntas es solamente de esta unidad. O sea, podríamos decir, oye, pero 6 preguntas es poco. No, no es tan poco. Porque de las 65, entre 6 y 7 preguntas, estaríamos hablando del 10% aproximadamente de la prueba. Para ver los contenidos de 4 años y harto. Así que hoy día vamos a trabajar con esto y vamos a hablar de cómo se pregunta en la prueba. O sea, vamos a ir desmitificando algunos conceptos de cómo se enseña en los colegios, o cómo aparecen los libros, o cómo aparece en Internet, a cómo se pregunta efectivamente en la prueba. Entonces lo primero es semejanza. Semejanza de polígonos. ¿Cuándo vamos a decir que dos figuras o dos polígonos son semejantes? Muchas veces se empiezan a confundir de que tienen que tener ángulos congruentes, o cuando aparece la definición de semejanza, aparece que tiene que tener ángulos congruentes. Y ahí es donde los estudiantes se confunden creyendo que en el mismo polígono tienen que estar los ángulos congruentes. Entonces, la semejanza de polígono, cuando ustedes tengan que identificar esta comparación, la semejanza se identifica con el simbolito que es el que está, el sombrerito de la ñ, esa corita de chancho. Cuando ustedes quieren ver o cuando les digan ese simbolito de así, el triángulo ABC con ese símbolo, con el triángulo de F, le están diciendo que los triángulos son semejantes. De igual manera, si a ustedes se les llega a olvidar qué representaba este símbolo, en la primera página, o en la segunda página del facsímil, ustedes van a tener los símbolos matemáticos que van a estar dentro de la prueba. Y ahí van a poder identificar qué es el de semejanza. No confundir con el de congruencia. El de congruencia es el igual con el sombrerito de la ñ. Eso es congruencia. Congruencia como contenido no aparece en la prueba. No es que no se pregunte, ahí hay que tener cuidado. No se va a preguntar directamente como pregunta, pero sí va a estar como herramienta. O sea, como que en alguna manera van a tener que aplicar el concepto de congruencia. Por lo mismo, ya no se enseña eso de los criterios de congruencia, del lado, 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 del lado, ángulo, lado, pero sí puede aparecer por ahí como algo que van a tener que utilizar. Entonces, la semejanza de polígonos, vamos a decir que dos polígonos son semejantes, resumiendo todo lo que podemos decir, cuando tienen la misma forma. O sea, ¿qué significa que los polígonos tengan la misma forma? Una de esas, la forma de partida para que tengan la misma forma, deben tener la misma cantidad de lados. Pero, resumiendo en dos partes, en dos condiciones que debe cumplir esto, es que debe tener ángulos correspondientes congruentes. Ángulos correspondientes congruentes. ¿Y a qué se refiere el correspondientes? Ahí está en que si ustedes tienen un polígono así, y tienen otro polígono en otro lado, independiente del tamaño que tenga, hablamos de correspondencia cuando a un ángulo de este polígono le corresponde otro ángulo, o sea, le corresponde un ángulo del otro polígono. O sea, por ejemplo, podríamos decir que ese ángulo le corresponde ese acá podría ir con ese, a ese angulito de ahí le corresponde el otro, y a ese ángulo de ahí le corresponde ese. A eso se refiere que los ángulos son correspondientes, uno de un polígono con ángulos del otro polígono, y tienen que ser congruentes. Congruente se refiere, el concepto de congruencia es que coinciden.
que coinciden. Muchas veces se dice, no, los ángulos congruentes son los que son iguales. Bueno, en geometría se habla de la igualdad cuando se habla del mismo elemento. Si hay dos elementos que tienen la misma medida, por ejemplo, dos segmentos que midan 10 centímetros, esos segmentos son congruentes. Lo que son iguales son las medidas. Si un segmento mide 10 centímetros y el otro segmento mide 10 centímetros, lo que tienen de iguales es la medida, 10 centímetros. Pero en sí, los polígonos, esos segmentos al superponer uno sobre otro, coinciden, entonces es congruente. Entonces los ángulos tienen que ser congruentes, y ojo con este conector. Y no basta tan solo con los ángulos congruentes, porque además tiene que tener lados correspondientes proporcionales. Correspondientes proporcionales. Proporcionales. O sea, debe cumplir ambas condiciones, y por eso es aquí lo fundamental del conector y. Ángulos correspondientes congruentes y lados correspondientes proporcionales. Si cumple una sola de las dos, no podemos asegurar la semejanza. Si cumple ambas, sí. ¿A qué se refiere que los lados sean proporcionales? Por ejemplo, si este lado es 2 y este lado es 4, y estos polígonos fuesen semejantes, podemos decir que los lados de este polígono son el doble de los lados de este polígono. Entonces, si este lado mide 3, y este lado mide 6, y este lado mide 7, pongámosle 5, este mide 10, y este mide 1, y este mide 2, esos polígonos sí serían semejantes. ¿Ya? Es importante que ustedes, cuando quieran establecer la semejanza, no se establezca por la orientación que tienen los polígonos, porque el polígono puede estar dado vuelta y sigue siendo semejante. Lo que tienen que tener en cuenta, la semejanza es el orden de los ángulos. Por ejemplo, ahí si yo identifique el amarillo y el morado, el lado que está ahí entre el amarillo y el morado es correspondiente con otro del otro polígono que está entre el ángulo amarillo y el morado. A eso se refiere que se corresponden. Y después le vamos a llamar a eso elemento homólogo, que lo vamos a ver en la siguiente pestaña. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre semejanza, cuando hablamos de la semejanza de polígono y hablemos de la semejanza de triángulos? No es mucha la diferencia, pero sí hay un factor que es clave. Cuando hablamos de semejanza de triángulos, ocurre lo mismo. Debe tener ángulos correspondientes congruentes, y lo vamos a notar. Tienen que tener ángulos correspondientes congruentes y lados correspondientes proporcionales. Y lados correspondientes proporcionales. Proporcionales. Y entonces me decía, oye, pero estáis anotando lo mismo arriba, ¿qué es lo nuevo? Hay algo que es nuevo, y aquí el conector. Este conector es un IO. ¿Qué se refiere el IO? Que si nosotros tenemos dos triángulos que son semejantes, o sea, si queremos que dos triángulos sean semejantes, y tienen los ángulos correspondientes congruentes, y además nos indican que los lados correspondientes son proporcionales, decimos, estos triángulos son semejantes, porque está en la definición. Pero en los triángulos, el conector también podría ser un O, y el conector O, en el aspecto lógico, nos dice que puede ocurrir una cosa o la otra, o si quieren pueden ocurrir juntas. Entonces, lo que está diciendo esto es que si ustedes les dicen que un triángulo solamente tiene los ángulos correspondientes congruentes con otro, esos triángulos ya en su esencia son semejantes. No es necesario que les den el dato de la proporcionalidad de los lados. O si solamente le indican que los lados correspondientes son proporcionales, ya esos triángulos son semejantes. Y de rebote viene la otra. O sea, si me dicen solamente que los ángulos correspondientes son congruentes, entonces los lados son proporcionales. Esa es la diferencia entre los triángulos y entre los polígonos semejantes. Ahora, ojo con esto. Ojo. Generalmente, cuando ustedes les dicen que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF, en los colegios, y no hay duda que los colegios y los profesores lo enseñan así, y en los textos de estudio aparece que cuando le indiquen que un triángulo es semejante con otro y se le entregue esta notación, les dicen que importa el orden. O sea que el vértice A va con el vértice B, o sea, con el vértice D, el vértice B va con el E, y el vértice E va con el F,
y se los dicen, y muchas veces los profesores de los colegios les dan vuelta las letras para que se confundan. Bueno, en la prueba, la prueba de transición o en la PSU, el orden a ustedes no les indica correspondencia. Tampoco, para que no se asusten, tampoco los van a pillar con el orden. Eso tienen que tenerlo claro. No los van a pillar en que les den vuelta al triángulo para que anoten mal la semejanza, no. Les van a decir, les pueden decir esto, el triángulo ABC es semejante con el triángulo DF, pero no les va a quedar hasta ahí la información, les van a entregar más información, les van a complementar con más datos, diciendo cuál es el vértice que va con cuál. Aunque me digan, oye, pero yo he visto ensayos que no me dicen eso. Bueno, esos ensayos no son del DEMRE, porque los ensayos del DEMRE sí se lo indican. Y la explicación de por qué el orden no indica una correspondencia es porque si yo tengo el triángulo ABC, el triángulo ABC con todas las características que tenga, si es un triángulo acutángulo, si es un triángulo de tales medidas, el triángulo ABC yo lo puedo nombrar como ABC, pero también lo puedo nombrar como ACB, lo puedo nombrar como BCA, lo puedo nombrar como BAC, y lo puedo nombrar de 6 maneras distintas, porque es 3 factorial, tengo 3 elementos. Entonces, independiente de cómo yo nombre el triángulo sigue siendo el mismo. O sea que si yo digo que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DF, no quita de que siga siendo semejante el triángulo CBA con DF. Siguen siendo semejantes. Y ahí viene la discusión de muchos profesores que dicen, pero es que el orden es importante. No, el orden es importante para la didáctica de la matemática, no para la matemática. Entonces, como la prueba que se rinde, la prueba de transición, es una prueba de matemática, no es necesario en cómo lo enseñan los profesores, porque puede llegar un estudiante que sea matemático y objete la pregunta. Pues digo, oye, esta pregunta matemáticamente está mala. Así que cada vez que les digan que el triángulo ABC es congruente con DF, además les van a decir que el vértice A se corresponde con el vértice D, el vértice B va con el vértice E, y muchos dirán, no, esta información es innecesaria. No, es necesaria. Es necesaria que esté ahí para que no quepan dudas y la pregunta no sea una pregunta ambigua. Hasta ahí vamos con semejanza. Bien, espero que se esté entendiendo. Si tienen dudas, las vamos a ir leyendo al final. Bien, elemento homólogo. Nos vamos a enfocar aquí en los polígonos, en los triángulos. Este triángulo, el triangulito ABC que tenemos ahí al lado en negro, y el triángulo DF, si ustedes quisieran hablar de qué tienen, si es que esos triángulos son semejantes, con la información que se le está presentando así, no podemos asegurar nada. No podemos asegurar si son semejantes, si son congruentes, si son distintos, cuánto miden los lados. En la prueba también hay que empezar como a desmitificar las cosas. En la prueba muchas veces dicen, no, es que en la prueba te pueden cambiar la forma de la figura. Sí, sí, porque va a quedar criterio de la impresión, pero si ustedes les dan un triángulo así, no les van a decir que ese triángulo es rectángulo. ¿Ya? O sea, ese triángulo parece equilátero y lo más probable es que lo sea. Uno no tiene que enfocarse en lo que ve, efectivamente, pero los datos lo van a llevar finalmente a que ese triángulo puede ser equilátero. No lo van a pillar con eso, o no les van a decir que este polígono de ahí es un rectángulo. Perdón, es un cuadrado, perdón. Es un rectángulo. No le van a decir en el cuadrado de la figura, no, pues igual eso podría confundir el error de los estudiantes y no se busca eso en la prueba. Entonces, con lo que tenemos aquí, elementos homólogos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de elementos homólogos? Homo, el sufijo de homo es cuando hablamos de iguales. Y logos viene de lo que es lógico. Y la lógica en lo griego era la razón. Entonces, cuando hablamos de elementos homólogos, son elementos que se encuentran en la misma razón. Misma razón. Y si ya tenemos dos elementos que se encuentran en una razón y tenemos otros dos elementos que se encuentran en la misma razón, esa igualdad de razones se llama una proporción. Entonces lo que estamos hablando aquí es de elementos que son proporcionales. Este contenido, esta unidad, es de geometría de proporción. Entonces nosotros tenemos el lado A, el lado B y el lado C del triángulo. Y acá tenemos el lado D, el lado E y el lado F. Siempre los lados van opuestos al vértice, por eso, y con letra minúscula. Entonces aquí vamos a decir que el angulito alfa, que está ahí, va a ser el mismo angulito alfa que el D. Y aquí intencionalmente se los doy vuelta para que vean
cómo van a establecer el orden. Y lo vamos a pintar, el angulito alfa y el angulito alfa, el amarillo. El angulito beta lo vamos a poner aquí, en B, y acá lo vamos a poner en E. Y el angulito gamma lo vamos a ubicar en C y lo vamos a ubicar en F. Esto lo vamos a pintar celeste, celeste y verde y verde. Lamentablemente la prueba no pueden llevar muchos lápices, así que siempre identifíquenlo con letras, estos ángulos que ustedes van a establecer. Con esa información que nosotros tenemos ahí, solamente con los ángulos, decir que alfa, beta y beta, y es más, en los triángulos, basta que ustedes le digan que dos ángulos son correspondientes congruentes. Porque si a mí me hubieran dicho que el alfa mide lo mismo que ese alfa, que ese beta mide lo mismo que ese beta, y no me dan otra información, como los ángulos de los triángulos deben sumar 180, el tercer ángulo no queda otra de que sean congruentes. A ese se le llama el criterio ángulo-ángulo en semejanza. Entonces ya que ustedes le den dos ángulos que son correspondientes congruentes en dos triángulos, ya es porque los triángulos son congruentes. Y aquí se le llama elemento homólogo. Son los elementos de un triángulo y de otro que se encuentran en la misma razón. Entonces, si yo me refiero a este triángulo como el triángulo 1 y a este triángulo como el triángulo 2, aquí de acuerdo a esta información podríamos decir que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF. Ah, pero lo pusiste en el mismo orden. Sí, para no confundirlo nomás, pero podría haber dicho que el triángulo ABC es semejante con FED. ¿Ya? Como lo nombre, sigue siendo el mismo triángulo, sigue siendo el mismo objeto geométrico. Ya, pero esos triangulitos son semejantes. ¿Qué es lo que vamos a hablar con? Ah, buena pregunta de Pamela Tolaba. Aún me cuesta diferenciar los conceptos de semejante y congruentes. ¿O es exactamente lo mismo? No es lo mismo. Y aquí, con esto lo vamos a diferenciar en los elementos homólogos. Elementos, los polígonos son semejantes cuando tienen la misma forma. ¿Ya? Si los elementos un polígono es más grande que otro, más chico que otro, son semejantes. Bueno, y si los polígonos tienen la misma forma y además miden lo mismo, o sea, tienen la misma medida, ¿siguen siendo semejantes? Sí, siguen siendo semejantes y ese caso particular se le llama congruente. O sea, si yo tengo dos triángulos que tienen la misma forma y tienen distintos tamaños, son semejantes. Si tengo dos triángulos que tienen la misma forma, pero tienen la misma medida que si yo agarro uno, lo superpongo sobre el otro y coinciden, son congruentes. Esa es la diferencia. La congruencia es un caso particular de la semejanza. Y lo vamos a ver acá. Ah, miren, lo que aquí intentó corregir, perdí el chat. Estefanía Castillo. Justamente la diferencia, y se lo voy a dibujar. Hay una diferencia entre conceptos. Si ustedes tienen un segmento que mide 10 centímetros y el otro segmento, CD, que mide 10 centímetros, esos segmentos geométricamente no son iguales. ¿Por qué? ¿Pero cómo si son iguales? No, no son iguales, porque uno de partida tiene letras A y B y el otro tiene letras C y D. No son iguales. Este segmento, y ustedes me dicen, ¿puedo buscar un segmento que sea igual a ese? El único segmento que puede ser igual a AB es AB. Y aquí hay que hacer una diferencia. Cuando ustedes escriben AB con una rayita arriba, se están refiriendo al objeto geométrico. Entonces, AB, yo no puedo decir que es igual a CD. No podemos decir eso. Lo que podemos decir es que coinciden, que tienen la misma medida, y a eso se le escribe así. Eso significa congruente. En cambio, si yo escribo AB y CD sin rayita, a lo que me estoy refiriendo es a la medida del segmento. Entonces aquí, ¿cuál es la medida del segmento AB? 10 centímetros. ¿Cuál es la medida del segmento CD? 10 centímetros. Estas son iguales, porque estoy hablando de las medidas. Entonces cuando hablamos del objeto geométrico, no hablamos de la igualdad, hablamos de la congruencia. Esa es la diferencia formal. Y así lo van a ver ustedes. En la prueba, si a ustedes le dicen AB igual a CD, no le están diciendo que el segmento es igual al otro, sino que la medida de ese segmento es igual al otro. Que al final, si lo vemos así como para resumir toda la información, sí, ya llamémoslo igual, es total coinciden. O sea, si ustedes ven sus dos manos, independiente de lo que diga la biología, uno dice, las dos manos, si yo pongo la otra mano sobre la mano derecha con la mano izquierda, coinciden. Sí, pues las manos son congruentes en ese aspecto, no son iguales. No tienen las mismas líneas, a lo mejor una tiene una cicatriz, la otra no tiene la cicatriz.
Ya, entonces, aquí nos estamos refiriendo con los elementos homólogos. Vamos a relacionar elementos de un triángulo, porque aquí yo lo identifico como el triángulo 1, y elementos del triángulo 2. Entonces, si yo hablo del triángulo del lado A, el lado A, y por eso es lo importante marcarlo con colores en esto, el lado A se encuentra entre el verde y el celeste, que es entre gamma y beta. En el triángulo 2, el que se encuentra entre el verde y el celeste es D. O sea, decimos que el homólogo de A es D. Pero ¿cómo si están dados vueltas? Mejor aún, pues, si están dados vueltas, nos guiamos por los ángulos. Entre el verde y el celeste y entre el verde y el celeste. O sea que el homólogo de A es D. ¿Qué quiere decir? Que la razón que se encuentra el A con D es la misma razón que la que se encuentra B, que el que está entre el amarillo y el verde, y acá entre el amarillo y el verde C. O sea, la razón que se encuentra el A con el D es la misma razón que se encuentra el B con el E. Y es importantísimo, importantísimo aquí, que el cómo plantea las proporciones. Si ustedes primero partieron hablando del triángulo de la izquierda y después el de la derecha, todas las razones que hagan debe ser primero el de la izquierda y después el de la derecha. Porque los distractores, frecuentemente en este tipo de preguntas, que no son difíciles las preguntas, pero sí los distractores son muy distractores, de hecho. O sea, ahí basta en que les planteen la segunda razón dada vuelta y ya tiende a confundir. Y la razón que se encuentra, además estos dos, es la misma razón que la que se va a encontrar C. ¿Cuál es el homólogo de C? E. A eso se le llaman elementos homólogos, elementos que se encuentran en la misma razón. Pero además no tan solo son los lados, también podemos hablar de los elementos secundarios. Si aquí yo trazo la altura, esta altura, la altura de C, va a ser homólogo con la altura, pero de F. Perdón, aquí no era E, era F. Eso. Va a ser con esta altura, con la que va para acá, la altura de F. O sea, la altura de C es la misma razón de la altura de F. ¿Qué quiere decir? Que si los lados, por ejemplo, si este lado es el doble de C y los triángulos ya son semejantes, entonces todos los lados del triángulo de la izquierda son el doble de los lados del triángulo de la derecha. Y la altura del triángulo de la izquierda es el doble de la altura del triángulo de la derecha. Y las bisectrices del triángulo de la izquierda son el doble de las bisectrices del triángulo de la derecha. Bueno, y las transversales de gravedad y las medianas y todos los elementos secundarios están en la misma razón. Entonces, todo esto a ustedes les va a dar una constante de proporcionalidad. Esto se llama constante de proporcionalidad. Bueno, ¿y qué pasa con los perímetros de esto? ¿Los perímetros estarán en la misma razón? ¿Sí? Sí, están en la misma razón. Si hablamos primero del de la izquierda y el de la derecha, el perímetro del triángulo ABC va a estar en la misma razón que el perímetro del triángulo DEF, como están los lados. O sea, en la misma razón que los lados. Entonces acá tendríamos que el perímetro del triángulo ABC con respecto al perímetro del triángulo DF es lo mismo que A con D, es lo mismo que B con E, es lo mismo que todo lo que acabamos de anotar, o sea, nuestra misma constante. O sea, si los elementos del triángulo de la izquierda son el doble de los elementos del triángulo de la derecha, ¿qué quiere decir? Que el perímetro del de la izquierda es el doble del perímetro del de la derecha. Eso es lo que quiere decir la razón de los perímetros. Pero, ¿qué pasa con las áreas? Entonces, y aquí me detengo en lo que me habían preguntado antes. Bueno, ¿y qué pasa si estos triángulos son semejantes y esta constante me da 1? Sería un caso particular, porque no siempre nos va a dar 1. ¿Y a qué se refiere que nos dé 1? Cuando un cociente nos va a dar 1, cuando los numeritos, el A y el D, sean iguales. Cuando el B y el E sean iguales, porque está hablando de la medida. Cuando el C y el F sean iguales. Cuando el HC y el HF sean iguales. O sea, ¿qué estaríamos hablando ahí? Que los elementos del lado izquierdo miden lo mismo que los elementos del lado derecho. Entonces, esos triángulos, además de ser semejantes, al superponerse uno sobre otro, coinciden, no sobra nada. Y ahí estaríamos hablando que es una constante de proporcionalidad 1. O sea, son semejantes en razón 1. Es el caso particular de la congruencia. O sea, si los polígonos son congruentes, significa que son semejantes, pero no viceversa. Si los polígonos son semejantes, no puedo asegurar de que sean congruentes, porque la semejanza tiene que ver con la forma, la congruencia tiene que ver con la forma y el tamaño. Y las áreas.
en la razón que se encuentra el área del triángulo ABC con respecto al área del triángulo que se encuentra, del área del triángulo DEF, y aquí es donde también caen muchos distractores. El perímetro es la misma razón de los lados. Si los elementos son el doble o el triple o el cuádruple de los lados, el perímetro es el doble, el triple o el cuádruple. Pero las áreas no están en la misma razón de los lados. Están en la misma razón, pero al cuadrado. O sea que es lo mismo que b partido en e elevado a 2 y así. O sea que la constante que tenía, ahora esa constante es al cuadrado. ¿Cómo al cuadrado? Sí, pues si los elementos están en razón de 2 es a 1, por ejemplo. Si los a la izquierda son el doble de los de la derecha, las áreas es elevar estos dos. Estarían en razón de 4 es a 1. El cuadrado del 2, el cuadrado del 1. Bueno, y si hubiera sido 2 a 3, ya, pues le vemos a 2. Pues. Sería 4 y 9, ¿no? Las áreas, ¿y por qué? Y tiene sentido, porque el perímetro se mide con unidades lineales, o sea, se mide con centímetros, se mide con metros, se mide con milímetros, que es lo mismo que la medida del lado. Pero en cambio las áreas se miden en unidades cuadradas. O sea, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados. Entonces tiene sentido que aparezca una constante al cuadrado. Y si, bueno, no entra este año, pero si además estos triángulos, si nos salimos un poco del temario, si estos triángulos empezaran a girar indefinidamente en torno a una altura, en torno a algo que les genere un cuerpo geométrico, este año no entra cuerpos, pero que le genere un cuerpo y empecemos a hablar del volumen, y el volumen tiene unidades cúbicas, si esos dos triángulos son semejantes y empiezan a girar estos triángulos semejantes y generan un cuerpo, los volúmenes, ¿en qué razón van a estar? ¿En la misma a los lados? No, no es la misma. En la misma las áreas tampoco, sino que van a estar en la constante pero al cubo. El volumen del cuerpo, pongámosle, del cuerpo que se generó y el volumen del otro cuerpo que se generó, va a ser la misma razón de los lados pero al cubo. O sea, nuestra constante al cubo. Ya, pero eso lo vamos, de hecho lo dijimos y lo borramos porque no entra. Pero es para que se acuerden que los lados, la misma razón que el perímetro. Las áreas es el cuadrado de la razón de los lados. Y ejercicios que han entrado de este tipo acá. Este es del modelo del año pasado, el 2020. Dice, en el plano cartesiano de la figura adjunta se ubican los triángulos ABC y DEF. Esos triángulos que están. No nos están indicando nada de orden, nada de que son semejantes. Hay dos triángulos, ¿no? En el plano. Se puede determinar que estos triángulos son congruentes, y ahí volvemos. ¿Qué es lo que es congruente? Congruente es que si yo agarro uno, lo pongo encima del otro, coinciden. O sea, son semejantes porque tienen la misma forma y además miden lo mismo. Tenemos que llegar a determinar eso. Y aquí, ojo con este tipo de preguntas, suficiencia de datos, no tenemos que asegurar que la 1 sea verdadera o la 2 es verdadera. Lo que tenemos que ver, suficiencia de datos, es si es que ese dato nos sirve para responder al enunciado, o si ese dato nos sirve para responder al enunciado. Muchas veces se confunden y están viendo si la 1 es verdadera o es falsa, y la 2 si es verdadera o falsa. No, no estamos buscando aquí eso. Estamos viendo si nos sirve o no nos sirve. Entonces el dato 1 nos dice que los triángulos son semejantes de razón 1. Semejantes, tienen la misma forma. Razón 1 quiere decir que si yo divido los lados de un triángulo con los lados del otro, coinciden, tienen la misma medida. Entonces sí, es como la definición. Y el dato 2 nos dice que el triángulo DEF, el triángulo de acá abajo, se obtiene de una o más transformaciones isométricas. Isométricas son transformaciones que el concepto de iso es que son de iguales medidas. Métricas, igual medida. Entonces aquí está la rotación, la traslación, la reflexión. La gracia que tiene la transformación isométrica es que transforman una figura, generan una figura nueva, pero mantienen las medidas. Entonces, si cada vez que ustedes realizan una transformación isométrica, generan figuras congruentes, sí, nos sirve. Entonces aquí nos sirve la 1 y también nos sirve la 2. Entonces la respuesta a esto es cada una por sí sola. Pero ¿y si ambas juntas también me sirven, no? Sí, pues si me sirve la 1 y me sirve la 2, juntas también van a servir. Ya, pero aquí tienen que leer, cuando tengan la duda de eso, cuando se presenta en las instrucciones de la prueba, les dice que esto se llama suficiencia de datos. ¿Con cuál es suficiente? Con ambas juntas se podría, pero mandan si se pueden solas.
Entonces eso sería la 1. El ejercicio 2, similar a esto. Este es del DEMRE, pero de este año, del modelo que se publica. Dice que tenemos en cuál de los siguientes casos se verifica siempre la semejanza planteada. Y nos entregan esa figurita del caso 1. Y nos dicen que AC es 6, o sea, todo esto mide 6. DC mide 5, 5. BC mide 10, todo esto. Y S mide 3. Tenemos ahí. Difícil verlo así. Nos están pidiendo si el triángulo ABC es semejante con el triángulo de F. Lo que podemos hacer, y es conveniente siempre, es desarmar esta figura. O sea, tenemos un triángulo, que esto mide 5 y esto mide 3, y tenemos otro triángulo más grande, en que esto mide 6 y esto mide 10. Ah, ya. Podemos decir, oye, ya, pero aquí solamente me dicen que este, el doble de ese, podríamos establecer una relación. Ay, ¿por qué no relaciono este con este? Sí, pues también puedo relacionar. Pero la relación del 6 con el 5, ¿será la misma que tiene el 10 con el 3? No, ¿no es cierto? Y, ojo, ojo, que me está lo que me manda. Ups, no, no me he movido, no me he movido, estamos aquí. Déjeme dar el pase a unos chicos que están esperando. Ya, él me escribe. Pamela Tolava, tríos pitagóricos. No, pues, aquí tú no puedes asegurar tríos pitagóricos porque para los tríos pitagóricos y poder generar el teorema de Pitágoras, tiene que ser válido para el triángulo rectángulo. Y aquí solamente con estos dos lados, un 3 y un 5, no podemos determinar cuánto mide de E. No podríamos decir que, entonces tiene que ser 4. No. Necesitamos mayor información. Lo que podemos establecer aquí de la semejanza es que, ya si yo quiero relacionar el 6 con el 5, la relación que tiene el 6 con el 5 no es la misma que tiene el 10 con el 3. Y entonces no dice, no, no son semejantes, pero no la podemos descartar al tiro, tenemos que jugar con el otro. La relación que tiene el 6 con el 3 es el doble. Ya. Y el 10 con el 5 también el doble. Pero acuérdense que todos los lados tienen que ser proporcionales. No me indican el tercer lado, no me indican ninguna información de él. Pero ¿qué podríamos decir? Que este ángulo de aquí de la esquina es el mismo en ambos triángulos, porque es la misma puntita que se sacó. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos lados que son proporcionales y un ángulo que es congruente. Entonces, por ese criterio, que era el mismo que se absorbe de la congruencia, que es el lado, ángulo, lado, podríamos decir que estos triángulos sí son semejantes. Por el criterio lado, ángulo, lado. ¿Y qué es lo que dice el criterio lado, ángulo, lado? Que tiene dos lados proporcionales y el ángulo que está entre medio de ellos congruente. Por eso es lado, ángulo, lado. Y el primero entonces es verdadero. El 2, si los rayos AD y BD son bisectrices, AD y BD son bisectrices, o sea que esto mide lo mismo que eso, ese ángulo, y ese angulito de ahí mide lo mismo que ese angulito de ahí, porque divide el ángulo en dos. Entonces el triángulo ADC, este de aquí, con el triángulo BDC, son semejantes. Ahí no está la información entera. No tenemos mucho, ni siquiera nos dicen que estos ángulos miden lo mismo. Lo único que sabemos, lo único que podemos determinar aquí, es que el lado DC es el mismo en ambos triángulos, pero nada más. Entonces esto no es siempre verdadero. Ahora, si fueran un triángulo isósceles, sí, esos triángulos podrían ser congruentes y es un caso particular de la semejanza. Ya, pero esta no. Y la 3, si AB es 21, un segundo, ahí está. Si AB es 21, esto, BC es 15, BD es 7 y BE es 5, nos dicen que los triángulos son semejantes. Aquí tenemos dos triángulos de nuevo. Si queremos establecer qué relación tiene el 15 con el 7, no nos favorece mucho, porque el 21 con el 5 no es la misma relación. Pero sí podríamos establecer la relación del 21 y el 7. Es decir, este es el triple de ese. Y el 15 el triple del 5, ¿ya? Y además, estos angulitos de ahí, con ese de ahí, ¿me dirán lo mismo? Uno podría decir que sí, que siempre van a medir lo mismo porque está escribiendo. Sí, ¿no es cierto? Todos dirían, sí, pues, obvio.
¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice, y ahí hay que tener cuidado. Y este es un distractor que podría ser un distractor bueno, pero es muy macabro. Porque no le están diciendo que ese D es una recta. Entonces, no necesariamente los angulitos que están en el medio van a ser los mismos. Entonces, claro, si ustedes le dicen, si esto hubiera sido así, una recta y una recta, sí, pues, este ángulo mide lo mismo que eso porque son opuestos por el vértice. Pero si yo le pongo un triángulo así y un triángulo aquí con otra punta, ese ángulo no tiene que ser siempre igual a ese, ¿no? Entonces ahí no nos garantiza lo que estábamos haciendo en el caso de arriba, de que estos ángulos sean el mismo. Si nos hubiesen dicho que CD es una recta, ahí sí, y que AE también es una recta, ahí podríamos decir que son opuestos por el vértice. Si esto hubiese sido derechito y esto hubiese sido derechito, ese angulito mide lo mismo que ese, pero no lo dicen. Y ahí tienen que tener cuidado porque en el enunciado dice siempre verdadero. Entonces aquí la verdadera es la A, solo en uno. Un ejercicio que podría ser inocente, pero ahí ese era macabro, macabro el distractor. El ejercicio 3 de esto que hemos estado viendo hasta ahora. Ahí. El modelo admisión 2021, o sea, de este año. La figura adjunta los triángulos ABC y GF son semejantes entre sí. Ojo que aquí solamente le indican los lados. Hay que establecer cuál es la relación de los lados. Si uno establece mal y se va al tiro, el 5 con el 30, bacán, están en razón 1 es a 6. Y se empiezan a fijar después, el 6, ¿con quién iría que esté en razón 1 es a 6? Debiese haber alguno que mida 36. Ay, no está, pues entonces, la idea del 1 es a 6 es que todos se encuentren en razón 1 es a 6. Entonces hay que establecer aquí cuál es la razón correcta, que coincidan entre todos. Si relacionamos el 6 con el 30, estarían en razón de 1 es a 5. El 5, para que esté en razón de 1 a 5, iría con el 25. Se los voy a pintar. S con S, S con S. Y el 3 coincide que está en razón 1 a 5 con el 15. Entonces los lados están en razón 1 a 5. ¿Cuál de las siguientes igualdades son verdaderas? El perímetro del triángulo ABC con respecto al perímetro del triángulo GF están en razón de 1 a 5, sí, porque los perímetros están en la misma razón que los lados. Listo. La 2. El área del triángulo ABC, o sea, el área de este triángulo, con respecto al área de este triángulo, ¿están en razón de 1 a 25? Sí. ¿Y por qué? Porque acuérdense que las áreas están en la misma razón que los lados, pero al cuadrado. O sea, el cuadrado de 1 es 1, el cuadrado de 5 es 25. O sea que el área de este triángulo es 25 veces el área de ese triángulo. Entonces la 2 sería verdadera. Y la 3. El angulito BAC, BAC, con respecto al angulito BGE es 1 a 5. ABC, no, BAC, que sería este angulito, con FGE, con este, ¿los ángulos se encuentran en razón de 1 a 5? No, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Porque los ángulos son congruentes. Los lados son proporcionales. O sea, la medida del ángulo morado es la misma medida del ángulo morado de acá. Entonces esto es falso. Por eso tenemos 1 y 2. ¿Bien? A ver, me están escribiendo. Ángulo opuesto por el vértice. Y me dicen que el anterior le dio 1 y 3. Sí, pues el anterior había que tener cuidado porque daba 1 y 3, pero no nos decían que eran rectas las que se generan aquí. Solamente nos dicen que hay un triángulo que tiene un angulito, y aquí puedo poner un triángulo más ancho, así. Y este angulito no necesariamente va a ser el mismo que ese. Solamente nos entrega la información de este lado con ese lado y de este lado con ese lado. O sea, tenemos dos lados que son proporcionales, pero no nos están diciendo que el ángulo que está en el medio mide lo mismo que ser opuesto por el vértice. Ya. Ahí lo entendió Noemí. Y vamos al último, para ver la teorema Tales. Ingrid le hizo a su hijo una copia a escala de la camiseta de fútbol de su marido. Esto es de los contenidos que yo les leí delante, que entraba semejanza, que entraba Tales, bueno, también entraba modelo a escala, y esto tiene relación con los elementos homólogos. Ingrid le hizo a su hijo una copia a escala de la camiseta de fútbol de su marido.
El número de la camiseta del marido está dentro de un círculo de área 64 centímetros cuadrados. 64 centímetros cuadrados. Si la parte más ancha de la camiseta de su marido mide 60, o sea, aquí vamos a entender que ahí está la camiseta, bueno, esto mide 60, y la de su hijo mide 15, o sea, es más chica la del hijo, mide 15, y uno dice, ah, ya, pues si son semejantes y están a escala, estos están en razón de, la del marido es 4 veces que la del hijo, 4 a 1. Entonces el circulito que va a estar acá es 4 veces más chico, sí, ahí hay que tener cuidado en cómo lo interpretamos. Porque si hablamos del área, porque la pregunta es, ¿cuál es el área del círculo que encierra al número de la camiseta del hijo? Este circulito chico. Si el área de acá es 64, y esto está construido a escala, en razón 4 es a 1, quiere decir que el área de este círculo es 16 veces, porque es el cuadrado del 4, con respecto a este círculo, que es el cuadrado del 1. O sea, 64 es 16 veces quién. Entonces lo podemos plantear. El área de acá, 64, es al área del círculo que no conozco, como 16 es a 1. ¿Y qué tendríamos que hacer ahí? Despejar por una proporción y nos va a resultar que x es 4. ¿O no? Entonces el área del circulito verde es 4. Porque es 16 veces mayor. Ahora alguien podría decir, bueno, pero es que aquí a mí me gusta más sacar el radio. Bueno, saque el radio. Si el área del circulito de acá es el área 64, quiere decir que el radio es 8. Y como el radio de acá es 4 veces el radio de acá, entonces el radio de este circulito chico tiene que ser 2. Porque el 2 es la cuarta parte del 8. Entonces, si estos dos, ¿cuál es el área del circulito de aquí? 4 centímetros cuadrados. 4 pi en rigor. Pero es que tendríamos que ir, ojo, ahí hay un error que se me fue. El radio no es 8, es 8 partido en pi. Porque el área no tiene el pi. Por eso era mejor calcularlo con la relación del área. Pero igualmente, si dicen 8 pi y el otro va a ser 2 partido en pi, el área va a ser 4. Y llegan aquí en la alternativa A. Eso con elementos homólogos. O sea, la relación que se encuentra a los lados del triángulo o de cualquier polígono no es la misma que el área, sino que es el cuadrado. Los perímetros tienen la misma razón que las áreas. Y bueno, si fuese un volumen, sería la razón al cubo. Hay que tener en cuenta también que si ustedes tienen polígonos que son regulares, siempre los polígonos regulares entre sí van a ser semejantes. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes tienen triángulos equiláteros, todos los triángulos equiláteros van a ser semejantes. Si ustedes tienen cuadrados, todos los cuadrados van a ser semejantes. Si tienen pentágonos regulares, todos los pentágonos regulares entre sí van a ser semejantes. Siempre los polígonos que son regulares van a ser semejantes. Para que veamos con esto. Veamos teorema Tales ahora. Teorema Tales nos vamos a enfocar en el teorema, se le llama el teorema general a esto que está aquí, y también aparece como un teorema particular que se enseña en los colegios, pero no es más que lo que hemos visto. Ya, pero aquí el teorema Tales hay que tener dos cosas en cuenta. Siempre deben tener 3 o más rectas paralelas. Siempre. Entonces aquí nosotros vamos a plantear que L1 es paralela a L2 y es paralela a L3. Entonces este teorema dice que si 3 o más rectas paralelas son cortadas por dos transversales, por esta transversal se le llama a lo que cruza, a esa y a esa, si son cortadas por dos transversales, los segmentos de esas transversales que tenemos aquí, que serían este segmento A, este segmento B, este segmento C y este segmento D, estos segmentos son proporcionales. A, B y C, D. No necesariamente congruentes, y aquí también se confunden y dicen, entonces quiere decir que este mide lo mismo que ese y este mide lo mismo que ese. No, son proporcionales. Y la proporción que podemos establecer acá, podemos decir, por ejemplo, que A, este pedacito de A, y aquí hay que ser ordenado. La clave de esto es ser ordenado, porque los distractores siempre van a salir en el desorden que ustedes le planteen. Si estoy hablando del segmento A, ¿puedo relacionarlo con B? Sí, puedo relacionarlo con B, diciendo que A es a B. ¿Cómo? Lo que hago al lado izquierdo es lo mismo que hago al lado derecho. O sea, si yo digo A es a B, tendría que decir al otro lado C es a B. O sea, el morado con el verde y el morado con el verde.
Y les repito, no quiere decir que midan lo mismo, son proporcionales. Ahí podríamos establecer más, sí, podemos establecer muchas más. Si ustedes quieren dar vuelta a esa, podrían decir B es a A como D es a C. Bueno, y podríamos decir que A es a todo esto. Podríamos decir A con todo esto también. A es a más B, como C es a quién? A C más D. Hay que hacer lo mismo. Bueno, y podríamos haber dicho B con A más B también. Pero al otro lado, si yo relaciono B con A más B, tendría que relacionar D con C más D. Bueno, y podemos relacionar para el lado, así como el A con el C, sí, pues, también. Podríamos haber dicho que el A va con el C como el B es al D. Y no les va a afectar en nada. Y aquí ya empiezan como las propiedades de proporciones que se pueden intercambiar, la composición, la descomposición y todo eso. ¿Por qué vamos a demostrar esto? Esto igual lo vamos a mostrar de una manera bien sencilla. Si que ustedes trazan una paralela a la L5 que tenemos ahí, y la vamos a copiar para que quede la misma inclinación. Si la copiamos y la pegamos, y la ubicamos en donde se intersecta el L4, así, vamos a decir que le vamos a poner L6. Estamos diciendo que L6 es una paralela amiga que se llama. L6 es paralela a L5. Este polígono que nos queda aquí es un paralelogramo. Y la gracia que tienen los paralelogramos es que los lados opuestos miden lo mismo. Entonces, si esto es C, el de acá sería C. Y el de abajo, bueno, y todo esto también sería un paralelogramo. Entonces el D se repetiría aquí. Como esta recta, ya la hipótesis que planteamos en principio era que son paralelas, podemos decir que ese ángulo es el mismo que ese, podemos ponerle alfa y alfa. Ese ángulo de ahí es el mismo que ese, beta y beta. Entonces ahí hay que tener ojo que tenemos dos triángulos al lado izquierdo. Tenemos ese triángulo, un triángulo así, que este mide A, este mide C, este mide alfa y este mide beta, y un triángulo grande, que es todo esto. Y el triángulo grande, las medidas que tiene, bueno, ahí está el ángulo alfa y ahí está el ángulo beta, el lado no mide B y tampoco mide A, sino que mide A más B, y el otro lado mide C más D. Esos triángulos, si la pregunta fuese, ¿son semejantes? Sí, porque la puntita que tienen aquí comparten, es el mismo vértice, entonces le van a poner gamma y gamma. Entonces esos triángulos son semejantes. ¿Y cuáles serían los elementos homólogos? El A lo relaciono con el A más B, o sea, A es A más B, como C es a C más D, que era la misma que anotamos aquí. Y de ahí se pueden sacar todas las otras. O sea, esa es como una demostración sencilla del teorema de Tales. Teorema general de Tales. Y aquí hay que tener cuidado con esto. Ups, con, con estos trazos que van para el lado, que van horizontales. Más que horizontales, sino que son los segmentos que están entre las paralelas. O sea, por ejemplo, si tenemos tres rectas que son paralelas, L1, L2 y L3, L1, L2, L3, y estas rectas que son transversales, solamente podemos relacionar los segmentos que están en las transversales, o sea, A, B, C y D. No podemos relacionar estos de aquí, y siempre aparecen como distractores al relacionar esos elementos, esos segmentos que están que son de las paralelas, no entre las paralelas. No los podemos relacionar. ¿Cuándo sí podemos relacionarlos? Cuando estas rectas tienen un punto en común, se le conoce como el caso particular de Tales. El caso particular del teorema Tales. ¿Y por qué se le conoce como el caso particular? Porque vamos a tener las rectas paralelas. Vamos a tener L1, vamos a tener L2, y vamos a trazar transversales, pero con un origen en común. Esas que están ahí. Entonces aquí tendríamos L1, tendríamos L2, bueno, L3 y L4 que tienen este puntito en común. Si tenemos A, B, C y D, esto sale más sencillo si lo vemos como que fueran dos triángulos. Si decimos que L1 es paralela a L2, la gracia que tiene que sean paralelas es que este ángulo alfa se repite aquí abajo, alfa, ese ángulo beta se repite acá abajo, beta, y nos quedan dos triángulos. El triángulo que tiene lados A, E, C, con un ángulo de alfa y con un ángulo de beta,
y el triángulo que tiene ángulos alfa, ángulo beta, y va a tener el tercer ángulo el mismo, gamma y gamma. Pero ojo aquí, los lados del triángulo más grande miden A más B, miden C más D y miden F. Entonces, uno de los distractores más fuertes en este tipo de preguntas es cuando relacionan A con E y después relacionan B con F. Eso estaría mal aplicado el concepto. Pero más que el concepto de tales, aquí se está aplicando mal el concepto de semejanza. Porque los triángulos son semejantes, ese lado es homólogo con todo S, no solamente con un pedazo que es B. Entonces la relación correcta aquí es decir, A es a E. ¿Podemos relacionar A con E? Sí, podemos relacionar A con E. Pero ¿como quién? Como A más B es a F. Entonces estamos diciendo esto. A es a E, como todo esto es a este segmento que va acá. A con E, A más B con F. Bueno, ¿y podemos agarrarlos del lado derecho también? Sí, pues podemos agarrarlos del lado derecho. Podríamos haber dicho C es a E, como C más D es a F. ¿Y eso es necesario anotarlo? Sí, es necesario anotarlo, pero ¿para qué? Entonces, vamos con esto, hay que tener ojo ahí. Y es un distractor súper fuerte, y de verdad les digo que es fuerte cuando ustedes dicen, se les plantea el A con el E y el B con el F. Y no necesariamente las figuras pueden estar así, también están esos casos del observador que mira al árbol y después avanza y se le traza la paralela. Ahí tienen, es S con S y todo eso con eso. Y hay otro caso que se conoce como caso particular, que es cuando las rectas están cruzadas. Están así. Tenemos L1, L1 y vamos a tener L2 abajo. Así. Esto también se conoce como un caso particular, pero no es más que otra semejanza de triángulos, pero la vamos a ver de todas maneras. Y tienen rectas que son de esta forma. Entonces vamos a decir de nuevo que L1 es paralela a L2. Y si son paralelas, ese ángulo alfa se repite acá porque son alternos internos. Ese ángulo beta se repite acá porque son alternos internos. Y como eran rectas, ese ángulo de ahí mide lo mismo que ese porque son opuestos por el vértice. Y este lado, si este lado yo le pongo A, el homólogo, uno tendería a creer que es este. Pero no, porque hay que fijarse entre los ángulos. Y los voy a pintar. Tengo el celeste, el amarillo y el lila y el lila. Entonces, entre el celeste y el lila sería el de acá. Vamos a ponerle D. Ese de acá que sería B, el homólogo del lila y el amarillo es este, C. Y este lado de acá le vamos a poner F. E y F. Entonces diríamos que A es a D, como B es a C, como E es a F, y además podemos agarrar los perímetros. Es la misma razón que A más B más C, como D más C más D más C más F. D más E más F. Oh, ahí guatía de nuevo. Es A más B más E y C más D más F. Ahí sí. Esos serían como los casos que tenemos con tales. Y veamos los ejercicios ahora. Ya me preguntan si en el primer caso servía A esa B como C esa D. ¿Eso? La proporción del primer paso, ¿aún sirven A esa B como C esa D? Sí, pues. A esa B como C esa D. Sí, pues lo tenemos aquí. Se mantienen. Veamos los ejercicios. El ejercicio 1. En la figura adjunta, las rectas L4 y L5 intersectan a las rectas L1, L2 y L3. ¿Qué valor toman X para que L1 sea paralela a L2 y sea paralela a L3? Aquí hay que detenerse un segundo. Hay teoremas en matemática que tienen su recíproco. O sea, ¿qué significa eso? Que el teorema puede ir del lado izquierdo para el lado derecho de la proposición y también puede ir del lado derecho al lado izquierdo y se cumple. Entonces el teorema de Tales lo que les dice es que si ustedes tienen 3 o más rectas paralelas que son cortadas por estas transversales,
los segmentos que quedan entre las rectas paralelas, que pertenecen a estas transversales, son proporcionales. Y uno dice, ah, ya, puede ser el teorema Tales. Pero el teorema Tales también se puede devolver, y a eso se le llama el recíproco. ¿Qué quiere decir eso? Que si los lados o los segmentos que quedan entre dichas rectas paralelas, perdón, no son rectas paralelas, me estamos anticipando. Si los segmentos que quedan entre dichas rectas, que están ahí, que serían en este caso el x1, el x más 2, el x menos 3, el 2x más 4 y el x más 5, si esos segmentos son proporcionales, entonces las rectas son paralelas. O sea, el teorema Tales va y vuelve. Aquí nos están pidiendo qué valor debe tomar X para que L1 sea paralela a L2, paralela a L3. Y aquí ustedes tienen que generar una proporción. ¿Qué proporción generan? Cualquiera de las que se puedan hacer. ¿Cuáles sí se pueden hacer? Por ejemplo, alguien que es más convencional diría para abajo. Si yo digo X más 2 es a X menos 3, ¿cómo? Al otro lado tendría que ser el mismo orden al lado derecho. Sería 2X más 4 es a X más 5. Si yo resuelvo eso, ¿determino el valor de X? Sí, determino el valor de X. Bueno, y si yo hubiera relacionado para el lado, y digo X más 2 es a 2X más 4, y estaría haciendo ahora par este con ese. ¿Qué tendría que ser después? X menos 3 con X más 5. ¿Y voy a llegar al mismo X? Sí, va a llegar al mismo X, eso no afecta. Bueno, y si yo soy más rebuscado y digo el segmento completo, o sea, como que estoy diciendo X más 2, podríamos decir X más 2 es a todo esto, sumándolo, también, pero al otro lado tendría que decir 2x más 4 y con todo eso, ¿no? De todas esas van a llegar al mismo x, porque aquí le están pidiendo determina el valor de x, ¿no? Ahora para que no quede tanta línea. Entonces, resolvemos la primera que nos tiramos. X más 2 es a x menos 3, como 2x más 4 es a x más 5. ¿Cómo se resuelve esto ahora? Con una proporción, multiplicando cruzado, para que la proporción se mantenga. X más 2 por X más 5, lo que sí tienen que tener cuidado es con los paréntesis, aquí la doble distributividad. X más 2 por X más 5 igual a X menos 3 por 2X más 4. Con paréntesis. Si no ponen paréntesis van a estar multiplicando el X con X, el 5 con el 2, y también esos distractores son muy frecuentes. Entonces aquí estamos multiplicando dos binomios con término común. Nos queda X cuadrado, después se suman estos dos, más 7 por el término común, y después se multiplican estos dos, 10. Y al otro lado nos va a quedar, aquí vamos a aplicar la doble distributividad, nos queda 2x cuadrado, x por 4, 4x, menos 3 por 2x, menos 6x, menos 3 por más 4, menos 12. Ya agrupamos, vamos a agrupar al lado derecho. Restamos el x cuadrado, nos queda x cuadrado solito, si fueran estos. Esto nos va a quedar menos 2x. Y como al otro lado tenemos 7x, vamos a restar 7x, nos va a quedar menos 9x. Y como acá tenemos un 10 positivo y le vamos a restar 12, nos va a quedar menos 22 igual a 0. O sea, se transformó ahora el problema, pasó de un problema de geometría a un problema de álgebra. Tenemos que resolver una ecuación de segundo grado. Pero es factorizable. Y es factorizable porque podemos poner x y buscar dos números que multiplicados nos den menos 22 y sumados nos den menos 9. Entonces, dos números que multiplicados nos den menos 22 y sumados nos den menos 9, tenemos el menos 11 y el más 2. Menos 11 por 2, menos 22, menos 11 más 2, menos 9. Y como queremos que este factor sea 0, quiere decir que el x vale 11, como queremos que este factor sea 0, el x vale menos 2. Estas dos respuestas, que serían nuestro x1 y nuestro x2, son respuestas de la ecuación de segundo grado, y estarían bien en la ecuación de segundo grado, pero no necesariamente ambas son respuestas al contexto. Y el contexto de este ejercicio es geometría. No podemos descartar inmediatamente que no sea menos 2, porque el x es menos 2. Ahora, si lo reemplazamos, aquí, este lado, si el x vale menos 2, ¿existe? Sí existe. Si esto vale menos 2, ¿existe? No, no existe. No puedo tener una medida que sea negativa, entonces no nos sirve el menos 2. Entonces la única respuesta válida para el ejercicio es 11. Si el x vale 11, esas rectas que se estaban atravesando, que L1, L2 y L3, son paralelas. O sea, nos estamos devolviendo estamos viendo para el otro lado del teorema Tales. El ejercicio 2. En la figura adjunta
CD es paralela con AB. CD mide 8, S mide 4 y CB mide 10. O sea que esto mediría 6. Y aquí nos están pidiendo la medida de AB. Y aquí estamos en el mismo problema anterior de las rectas. Entonces, muy probable de que aquí estén considerando que CB es una recta. Porque nos están diciendo que son paralelas, pero este 6 no necesariamente va a seguir en la recta de CB. Aquí, esto, entendiendo ahora la idea del ejercicio anterior, del elemento homólogo y que queríamos ver la semejanza, en este ejercicio yo creo que se les saltó un punto al enunciado del Denroy. Aquí lo que tendrían que haber dicho es que E pertenece a ABC. O que CB y AD se intersectan en E. Esa información es importantísima y aquí no se la están dando. Entonces, si vemos y no aparece la opción que no se puede determinar, entonces aquí se asumió, al igual que en el anterior, se asumió de que CB es una recta, pero se asumió de mala manera. Ojo con eso, es de mala manera esa asumida. Entonces, ¿qué tendríamos? Para determinar la medida B, y son paralelas, la relación que estamos estableciendo, podríamos decir que el 4, la relación que tiene con el 8, tiene que ser la misma, porque el homólogo del 4 es acá, ¿no? El 6. 4 es a 8, como 6 es a X. No es tan complicada esta relación porque podemos ver que el 8 es el doble del 4, entonces, ¿quién es el doble del 6? El 12. Podemos decir que es el 12. Ahora, si no lo ven tan sencillo, lo único que tendrían que hacer aquí es multiplicar cruzado. 4 por X, 4X, 8 por 6, 48. Y ahora dividimos por 4 en ambos lados, nos va a quedar que esto es 48 cuartos y tenemos que es 12. Igualmente llegamos, solo que se demoran menos. Pues. Igual es importante en la prueba de que además de tener bueno el ejercicio, ustedes optimicen el tiempo. Y nos queda uno de estos. Antes de ver homotesia. Y este ejercicio fue bien polémico cuando se publicó en el modelo del DEMRA de este año. Se publicó, apareció en el primer modelo, pero no publicaron la fórmula. Entonces ahí llegó como harto reclamo, al tiro saltaron los foros de que, y estaba bien el reclamo porque cuerpos geométricos no entra este año en la prueba, y este es el modelo 2021. Entonces no entran volúmenes, no entran cuerpos, pero no entra desde el punto de vista que ustedes se sepan la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? A la semana después se publicó de nuevo el modelo y se publicó la fórmula del volumen. Entonces se le entregó esto. Ese dato no estaba en la primera publicación, que fue lo polémico. Pero ¿qué dice aquí? Constanza fabrica velas de parafina con forma de cono. Cada uno de los colores, azul y rojo como se representa en la figura. Cada una de dos colores, azul y rojo como se representa en la figura. Constanza quiere fabricar una vela de 12 centímetros de altura, o sea, todo esto tiene que medir 12, y 3 centímetros de radio basal. O sea, los conos abajo tienen un círculo y esto que mida 3. Y la altura que mida 12 centímetros. Y de tal manera que la parte de color rojo tenga una altura de 10 centímetros. O sea que esto de aquí hasta aquí tiene que tener 10 centímetros. Recuerde que el volumen de un cono está dado por esa fórmula. O sea, el hecho de que recuerde, se entiende que usted algún día lo vio en octavo, en séptimo, y ahora lo tiene que aplicar nada más. Donde H es su altura y R es su radio de base. ¿Qué cantidad aproximada de parafina de color azul necesita para fabricar la vela? Para los cálculos considere que pi aproximado a 3. Aquí no hay que darle el 3,14 ni el 3,1415, 3. ¿No? En rigor el pi se debiese dejar expresado, pero aquí le están diciendo ocupe que el pi vale 3. ¿Qué es lo que tendríamos que determinar? Tenemos que esto es 10. Si lo vemos, ya olvidándolo de que esto es un cono y ya es un colapso, decir, oh, pero esta figura nuestra, ya. Olvidémonos de eso y veamos que aquí tenemos un triángulo que la altura es 12 y esto es 3. Y vamos a decir que es recto ahí porque la altura siempre es la perpendicular. Y hay otro, uno más chiquitito, que es el que está arriba, que va a ser de altura 10 y un radio que desconocemos. Entonces esos triángulos son semejantes.
Y podríamos aplicar el teorema de Tales, porque se entiende que el círculo que estamos haciendo del color rojo es paralelo al círculo del color azul y no que está inclinado, entonces ya vamos a decir que son paralelas. ¿Qué relación podemos establecer? Podemos decir que el 12 es al 3, 12 es a 3. Bueno, y podríamos haber dicho que el 12 va con el 10 también, pero hay que respetar el orden. 12 con el 3 o 12 con el 10. ¿Cómo? 10 es al nuevo radio. Y multiplicamos cruzado nuestra incógnita del radio. Nos va a quedar 12R es igual a 30. Y si dividimos por 12, nos va a quedar que el radio es 2,5. ¿Sí? Porque nos queda 5 medios, lo vamos a dejar como 2,5. O 5 medios si quieren. Tenemos que determinar el volumen de parafina que se va a ocupar aquí abajo. Entonces, y ahí ya más colapso. Y dicen, no, pero si eso no entra, eso a mí en el colegio me dijeron que se llamaba tronco de cono, que es como las lámparas, el cono de la vergüenza que se les pone a los perros, pero acá no. Existen fórmulas que se pueden aplicar, pero aquí no nos interesa la fórmula. ¿Qué tendríamos que hacer para determinar ese volumen? Podemos determinar el volumen completo y restarle el volumen del cono de arriba, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos el volumen grande? El volumen grande va a ser, aquí está la fórmula, 1/3 de pi, pero pi es 3, de radio al cuadrado, y el radio basal me dijeron que era 3, o sea, va a ser 3 al cuadrado, y la altura es 12. O sea, el 3, estos dos se van, y nos queda 9 por 12 nomás, y eso es 108 centímetros cúbicos. Y el volumen del cono chico, la misma fórmula, 1/3 de pi, que es 3, el radio 2,5 al cuadrado, la altura, que es 10, se van los 3, 2,5 al cuadrado, 6,25, por 10 nos va a quedar 62,5 centímetros cúbicos. ¿Cómo determino entonces la parafina del color azul que está aquí abajo? La resta a los dos. 108 menos 62,5 nos va a dar 45,5 centímetros cúbicos. Un ejercicio que, si se fijan aquí, a diferencia de lo que hemos estado haciendo, es un ejercicio con 4 alternativas. ¿Qué van a identificar ustedes con los ejercicios de 4 alternativas, la prueba de transición? Que son ejercicios con nuevas habilidades. Y esas nuevas habilidades, que son 12, creo que 12 o 13 preguntas, primero lo van a identificar porque tienen hasta la D, no tienen hasta la E, y son problemas que van a estar contextualizados porque son otras habilidades. En la PSU entra comprender, aplicar y analizar. En las nuevas habilidades tienen representar, tienen modelar, tienen resolver problemas y tienen argumentar. Son 4 habilidades distintas. Y esta es una de ellas, que tiene relación con el modelar, que es un contexto que se le está planteando. Ahora también podrían haber dicho, haberlo sacado con lo que vimos del elemento homólogo y hablar de los volúmenes, pero ¿para qué nos vamos a estar complicando si la fórmula estaba dada? Y ahí tendríamos los 3 detalles. Bien, homotesia. Ya está en la parte final de lo que hemos estado viendo. Entonces, homotesia. A diferencia de una transformación isométrica, que las transformaciones isométricas que mencionamos un rato, iso es que es igual, métrica es medida, las transformaciones, o sea, la homotesia es una transformación que cae en la categoría de geométrica. Son transformaciones geométricas. ¿A qué se refiere con una transformación geométrica? De partida, el concepto de transformación es que ustedes van a generar un cambio. ¿Siempre va a afectar las medidas? No siempre voy a afectar las medidas del polígono al aplicar una homotesia. ¿Puede tener entonces puede tener las mismas medidas? Sí, puede tener las mismas medidas que el polígono original. Lo que sí tienen que tener en cuenta que cuando se habla de una transformación, ustedes van a generar un nuevo polígono, no el mismo, por algo, porque se achica o se agranda o se mantiene la medida, pero ya no es el mismo. Y a eso se le llama imagen. Al igual que las transformaciones isométricas, se le llama imagen del polígono. Puede ser más chica, puede ser más grande, puede ser del mismo tamaño. Siempre que apliquemos esto vamos a tener imágenes. Entonces, ¿qué es lo que es una homotesia? Es generalmente en los cursos de arte, por ahí séptimo básico, octavo básico, le enseñan a dibujar los puntos de fuga, que todo lo que ustedes tienen, dibújenlo, proyectenlo al punto de fuga y después generan dibujos en perspectiva. Bueno, esto es similar. Lo que hay que tener aquí es que ustedes van a tener un polígono. Nos vamos a plantear aquí en el polígono ABCD.
el polígono ABCD. Es importante que cuando ustedes apliquen una homotesia, tienen que tener en cuenta dos cosas fundamentales. Tienen que identificar el centro de homotesia, y otra cosa importante va a ser la razón de homotesia. También se le aparece como factor de homotesia, pero en la prueba se le llama razón de homotesia. Entonces les van a decir, aplícale una homotesia al cuadrilátero ABCD con centro en O, que es el centro que tenemos aquí. Generalmente se le pone O, ustedes le pueden poner cualquier centro, y una razón cualquiera. Entonces, ¿cómo vamos a identificar las imágenes? Yo aquí tengo el puntito C, en azul. Voy a tener que encontrar la imagen del C, y le voy a poner C'. Ahora, en la prueba ya no se le pone las primas, se le ponen letras distintas por el tema visual, porque puede haber algún estudiante que no tenga una muy buena visión, entonces la prima, la comita, se le llama prima cuando le hacen así, C con una comita. Puede afectarle, entonces les ponen otras letras, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Vamos a ubicar la imagen de C. Imaginemos que aquí yo les digo que la razón de homotesia es 1/3. Ah, entonces, ¿qué quiere decir la razón 1/3? Que ustedes van a siempre, 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 siempre van a considerar desde el centro de homotesia, porque también se confunden y empiezan a contabilizar todo desde el punto que está en cuestión, y no, todo desde el centro. Entonces la distancia desde O al nuevo punto, que le voy a poner C' en este caso yo, ¿cómo se va a determinar? Va a ser la razón de homotesia por la distancia original. Claro, podría ser un poco mareador todo eso, pero así definimos la homotesia. La distancia del centro al nuevo punto, o sea, a la imagen, por eso es OC', va a ser la distancia original por la razón. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos que alfa es 1/3, y aquí está C, ¿y por qué les tiré una recta? Porque la imagen de C y O, ustedes tienen que tirar siempre recta, entre C y O, entre D y O, entre A y O, entre B y O. El C' se va a mover por esta recta. O sea, decimos que son colineales. El concepto de colineal es que los puntitos están en la misma recta. O sea, la imagen de C se va a mover en esta recta, por toda esta recta. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Y puede pasar de lo? Sí, puede pasar de lo. Y lo vamos a ver después. Puede pasar de lo. ¿Puede andar el C' por aquí? No. No, pues si fíjate, el C está ahí, el O está allá. No son colineales. O sea, la imagen de C nunca va a andar por ahí. Entonces la imagen de D, tiro la línea del D con el centro, la imagen de D se puede mover solo por esta recta. Solo por esta recta. ¿Y puede pasar el O? Sí, también puede pasar el O. El A, lo mismo. Se mueve solo por la recta verde, la imagen del A. Y el B, cualquier imagen del B, se va a mover solo por la recta celeste. Ya, entonces me están diciendo que la razón es 1/3. Ya, pues fijémonos en cuánto mide esto, del O al C. Y una vez que tengamos la medida, identifiquemos el tercio de esto, la tercera parte. Ah, ya, un ejemplo, vamos a ponerle número. Si todo esto midiese 6 centímetros, y le dicen ya, aplica una razón de homotesia 1/3. Ah, entonces la diferencia, o sea, la nueva distancia va a ser 2 centímetros, que es 1/3 de 6. Ya, pero, ¿para dónde cuento el 2? ¿De aquí para allá cuento el 2? ¿O de aquí para allá cuento el 2? No, da lo mismo. No da lo mismo. De hecho, están bastante lejanos. Siempre se considera desde el centro. Siempre desde el centro. Por eso lo que pusimos aquí. O C' va a ser igual a la razón por la distancia de O a C. Entonces tendríamos que agarrar esta distancia del O a C. ¿Cuánto es? Y nos fijamos en el tercio. Pongámosle que aquí al ojo, ahí está C'. Después nos fijamos en el D'. Tenemos toda la distancia de D a O, que sería la línea roja. Ubicamos el tercio y pongámosle que el tercio de D está aquí. Ahí vamos a poner a D'. Lo mismo con la imagen de A. Tendríamos que tomar la distancia entre A y ubicarnos en un tercio, pongámosle que aquí está el tercio. A'. Lo mismo con B. Este va a estar más cerquita, entonces lo vamos a ubicar aquí. B'. ¿Qué pasó con eso? Que el polígono que se generó, que sería ese de ahí, ese polígono, es homotético al polígono ABCD. Entonces aquí decimos que
B', C', D' es homotético al polígono ABCD. ¿En qué razón? En la razón de un tercio, ¿no? Que es la que se había planteado. Y aquí hay que tener ojo. Dos polígonos que son homotéticos son semejantes. Y además, ¿qué podemos decir? Que los lados homólogos siempre en una homotecia son paralelos. O sea que si nosotros tenemos AD, va a ser paralelo con A'D'. Si yo tengo AB, es paralelo con A'B'. Si tengo DC, es paralelo con D'C'. Y BC es paralelo con B'C'. Siempre, 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 siempre los elementos, los polígonos que son homotéticos, nos van a entregar elementos homólogos paralelos. Y aquí hay que tener cuidado con esto. Dos polígonos que son homotéticos, ¿significa que son semejantes? La respuesta es sí, siempre. Ah, ya, bacán. Al revés, dos polígonos que son semejantes, ¿necesariamente son homotéticos? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque los polígonos pueden estar invertidos, pueden estar con orientaciones distintas. Entonces, que sean semejantes no asegura de que sean homotéticos. Solo si es que los polígonos son semejantes con lados homólogos paralelos. Ah, entonces, si son semejantes y los lados homólogos son paralelos, ¿son homotéticos? Sí. Y aquí hay ciertos vacíos matemáticos en esa definición, porque define la homotecia como si los triángulos o los polígonos son semejantes y además tienen lados paralelos homólogos. Bueno, ¿y qué pasa si son congruentes? Así, por ejemplo, ese triángulo y lo hacemos congruente con otro. Copiamos y pegamos. Ah, esos triángulos, y son paralelos, por ejemplo. Ah, entonces cumple con todas las condiciones. ¿Son semejantes? Sí, porque la homotecia es un caso particular de las, o sea, la congruencia es un caso particular de la semejanza. ¿Tienen elementos homólogos paralelos? También. El problema de esto es que no hay centro de homotecia. Porque si yo tiro las líneas y tiro todas las líneas de las imágenes con sus puntos originales, estas líneas no se intersectan en ningún punto. Entonces no se pueden, porque son todas las líneas van a ser paralelas, entonces no tengo un centro. Y ahí esa definición como que genera un conflicto. Genera un conflicto de que, entonces, ¿cómo? Siempre son homotéticos a excepción de los congruentes, ya, ahí podría ser como una extensión. Pero sí, si no son semejantes, o sea, si no son congruentes y los polígonos son semejantes con lados homólogos paralelos, sí van a ser homotéticos y va a ser posible encontrar un centro de homotecia, a no ser que sean congruentes, como les digo. Bueno, y si tenemos dos círculos, en los círculos son homotéticos, aunque tengan distintas medidas, por ejemplo, ese y ese, lo achicamos un poquito. Esos círculos son homotéticos, sí. Bueno, ¿y cómo encontramos el centro con las tangentes? Y aquí hay que tener cuidado, porque se pueden encontrar con esas tangentes, pero también se pueden encontrar con estas tangentes. Si las proyectamos. Pero ahí bien hecho. Pongámosle ahí. Si ustedes proyectan, pueden encontrar un centro. Entonces, bueno, ¿cuál de los dos centros es? Cualquiera de los dos. ¿Y por qué puede ser cualquiera de los dos? Hay que tener cuidado, porque existen las homotecias de razones negativas. Aquí lo que acabamos de hacer fue una homotecia con un lambda, con una razón un tercio. Bueno, ¿y me pueden hablar de una razón negativa? Por ejemplo, ¿qué pasa si me dicen menos un tercio? También se puede. ¿Y cuando la razón, cómo se realizan las homotecias que son con razones negativas? Igual, se toma la distancia original de O a C. Si era 6 centímetros, nosotros vamos a agarrar un tercio de esos 6 centímetros, que eran 2 centímetros. Ahora, la diferencia es que cuando la razón de homotecia es negativa, la figura nos queda al otro lado del centro. Entonces, si aquí teníamos el C', en razón un tercio, ¿dónde va a estar el C2'? Pongámosle, en razón menos un tercio, al otro lado, acá. Ahí va a estar el C2'. Bueno, ¿y cómo agarro el B2'? Al otro lado, acá va a estar el B2'. Y el otro, al otro lado, pues acá va a estar el A2'.
y al otro lado va a estar el B2'. Entonces nos va a quedar una figura que está al otro lado del centro de homotesia, y la figura se invierte, o sea, se da vuelta. Pero igualmente, ojo, independiente que se haya invertido, igualmente cumple esto, de que los lados homólogos son paralelos. Igual, siguen siendo paralelos, solo que se invierte al otro lado del centro. Entonces, si la razón de homotesia es positiva, esa independiente, sea un número muy chico o un número muy grande, no voy a pasar al otro lado del centro de homotesia. En cambio, si la razón de homotesia es negativa, sí voy a estar al otro lado del centro de homotesia. ¿Y qué pasa si la razón de homotesia hubiera sido 3 y no un tercio? Imaginemos, bueno, pongámosle lambda 1, este un lambda 2. ¿Qué pasa si la razón hubiera sido, pongámosle 2 mejor, para que no nos quede tan grande? Si la razón de homotesia es 2. Ya, pues entonces tenemos que agarrar, esa figura nos va a quedar más grande, más chica. La figura se agranda, muy bien lo está diciendo Noemí. La figura se agranda, pero, también aquí aparecen muchos distractores. Porque recuerden que siempre la distancia se toma desde el centro. Entonces, si aquí yo tengo C, toda esta distancia C, yo tengo que multiplicar esa distancia por 2. Ya dijimos que si esto era 6, el doble es 12. ¿De dónde cuento el 12? No lo cuento desde aquí, lo cuento desde el centro. Desde aquí cuento el 12. O sea que acá estaría C3', pongámoslo. Siempre desde el centro. Entonces con eso estaríamos diciendo que este C es el punto medio. Porque tendríamos 6 y 6, ¿no? O sea, ahí la figura se agranda. Pero se agranda siempre desde el centro, no desde el puntito en cuestión, porque si ustedes agrandan desde aquí para allá, corren 12, lo que van a hacer, van a encontrar una figura homotética, pero el triple más grande que la figura original. No el doble, el triple. Y ahí cambia todo. Siempre desde el centro. Bien, con esto podemos decir entonces que la figura, vamos a hablar de que cuando una figura siempre se agranda. Pongámosle lambda. Si la razón de homotesia es menor que 1, o sea, un tercio, un medio, un cuarto, la figura se achica. Ojo, se achica la figura. Uno podría decir, entonces, siempre que la razón de homotesia sea más chica que 1, la figura se va a achicar porque tengo un tercio, que la medida va a ser un tercio de la original, tengo un cuarto, que va a ser un cuarto de la original. Y la pregunta es, ¿siempre que la razón de homotesia sea menor que 1 se achica? La respuesta es no. Porque ¿qué pasa si la razón es menos 3? Menos 3 es más chico que 1. Y esa figura no es más chica que la original, al contrario, es 3 veces más grande. La única diferencia es que está al otro lado del centro, está invertida. Entonces hay que tener cuidado. No siempre que la razón de homotesia sea más chica que 1 se va a achicar. Si el valor absoluto de la razón de homotesia es menor a 1, se achica. Y eso se le llama contracción. Se achicó. ¿Qué quiere decir el valor absoluto que sea menor que 1? Eso, pues. Quiere decir que los valores de la razón se mueven entre 1 y menos 1. Y si es menos 2, no. Menos 2 está al otro lado, entonces ahí la figura se agranda. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que una figura se agranda en la homotesia? Si la razón es mayor que 1. ¿Solo si es mayor que 1? No. Si el valor absoluto es mayor que 1, se agranda. A eso se le llama dilatación de la figura. Entonces, ¿cuándo el valor absoluto va a ser mayor que 1? Cuando sea más grande que el 1 o cuando la razón sea más chica que menos 1. O sea, si la razón es menos 4, se agrandó la figura, pero se agrandó para el otro lado. Y si es menos 5, se agrandó la figura, pero para el otro lado. Y si es 6, se agrandó, pero quedó en el mismo lado. Eso más que nada. Bueno, ¿y qué pasa? Estamos hablando del menor, mayor. Bueno, ¿y qué pasa si es igual a 1? Si la razón de homotesia es igual a 1, se mantiene la figura, el tamaño. Y aquí podemos diferenciar, ¿eh? Porque si la razón es igual a 1, la figura coincide, va a quedar donde mismo estaba la otra. Coincide. Y si es menos 1, si la razón es menos 1, es una figura que va a quedar al otro lado del centro, va a quedar dada vuelta, y a eso se le dice que es una rotación en 180 grados.
O sea que la rotación en 180 grados es lo mismo que una homotesia en razón -1. O también podríamos decir que es una reflexión central. La reflexión central, recuerden que es lo mismo que una rotación en 180. Y eso serían los casos de las razones que tenemos. Aquí, bueno, sí, la razón es igual a 1. Esto es importante también. ¿Por qué? Porque puede ocurrir el concepto del siempre. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Si la razón es menor a 1, ¿la figura se achica? No. Si el valor absoluto de la razón es menor a 1, la figura se achica. Porque podemos estar en números negativos que tengan valor absoluto muy grande y ahí la figura se agranda. Veamos el ejercicio de homotesia de esto. ¿En cuál o cuáles de los siguientes pares de figuras en el plano una puede ser la imagen de la otra, producto de una homotesia? Los círculos, siempre. Y ya vimos que podemos encontrar hasta 2 centros con un círculo. Y acuérdense, ¿por qué 2 centros? Porque tienen un centro con una homotesia. Esa homotesia sería una razón negativa. Pero también tenemos esa y esa, bueno, entendido que son tangentes. Y ahí tendríamos una homotesia positiva. No sabemos, ojo, no sabemos cuál es cuál. ¿Verdad? No sabemos si es una razón más grande que uno o una razón más chica que uno, porque depende cuál es la imagen de la otra. A ver, Pamela me pregunta, ¿el signo se considera para la posición con respecto al centro de homotesia? ¿Para el tamaño solo considera? Sí, efectivamente, Pamela. El signo solamente se considera para ver si estáis en el mismo lado del centro o al otro lado del centro. Los tamaños se mantienen. Si dijimos que una distancia era 6 y estamos hablando del 1/3, si es 1/3 positiva, tú contáis 2 centímetros en el mismo centro. Pero si la razón es menos 1/3, igualmente va a medir 2 centímetros, pero para el otro lado. La imagen o sea, el 2. Tenemos esos dos triángulos. Los triángulos ABC y EDF son equiláteros, no congruentes. Oh, wow. Los triángulos ABC y EDF son equiláteros. Ah, perdón, son equiláteros no congruentes. Ahora lo entendí. Son equiláteros no congruentes. Acuérdense que las figuras cuando son regulares, triángulo equilátero, cuadrados, pentágonos regulares, hexágonos regulares, heptágonos regulares, siempre son semejantes, siempre, porque tienen la misma forma. Fíjense que van a tener los mismos ángulos. Entonces estas figuras en sí ya son semejantes. Y les dicen que los lados homólogos, estos dos son paralelos. Entonces cumple con toda la condición de homotesia. También son homotéticos. Y el 3. En los cuadrados tenemos cuadrados. Ah, ¿y los cuadrados también son polígonos regulares? Sí, pues. Entonces cumple con el concepto de semejante. Y se tiene que AD es paralelo con EG. ¿Quién es AD? La diagonal. Es paralela con EG, con esa diagonal. Ah, elementos homólogos, paralelos, cumple con la condición. Entonces estos también son homotéticos. Ahí serían los 3. El otro. Ya estamos casi, chicos, así que si tienen que ir a hacer un trámite, dense unos minutos más. El otro. Considera un cuadrado en el plano cartesiano cuyo perímetro es 20 unidades. Un cuadrado. No nos vamos a ubicar en el plano todavía. Que el perímetro es 20. Uno dice, el perímetro es 20. Como un cuadrado, cada lado mide 5. 5, 5, 5 y 5. No me dicen centímetros ni nada porque como estoy en el plano cartesiano y no hay centímetros, vamos a poner que cada uno mide 5, 5 y 5. A ver, Angélica Feliciano me dice, profe, en el ejercicio anterior nos salen las 3 como correctas. ¿En serio? ¿La vendimos? Sí, pues. En 1, en 2 y en 3. Ahí están las 3 verdaderas. Y otra pregunta. Pero los equiláteros, si son congruentes por sus ángulos internos, que son 60, ¿o no? Los triángulos equiláteros, siempre dos triángulos equiláteros, los triángulos equiláteros en sí tienen todos sus ángulos de igual medida, 60, 60 y 60. El otro también, 60, 60 y 60. Entonces, solo por el hecho de ser equiláteros, esos triángulos de ahí ya son semejantes. No necesariamente congruentes. Y eso te lo dice ahí. Los triángulos ABC y EDF son equiláteros. Al tiro, lo que te está diciendo aquí son semejantes. Y no congruentes. O sea que son semejantes no congruentes. Recuerda que si te dicen que dos polígonos son semejantes, podría existir el caso de que además fuesen congruentes, cuando la razón de proporcionalidad sea uno de los elementos homólogos. ¿Ya? Entonces, acuérdense que la congruencia es un caso particular. Entonces, lo que te están diciendo aquí es que
No ocurre eso. Son semejantes uno más chico y uno más grande, ¿no? Tienen distintos tamaños. ¿Y es posible eso? Sí, pues, es posible. Entonces, por eso están diciendo ahí que tienen distintos tamaños. ¿Y por qué te están diciendo que tienen distintos tamaños? Porque si tuviesen tamaños iguales, serían congruentes y con lados paralelos va a pasar el problema del que no tendríamos centro de homotesia al tirar todas las rectas. Ya estábamos en este. Ya tenemos el cuadrado que cada lado mide 5 y este cuadrado se le aplica una homotesia en razón 2. Que le estén diciendo que se le aplica una homotesia en razón 2, bueno, de partida no nos están diciendo el centro, lo podemos fijar en cualquier parte. Lo que sí vamos a tener un cuadrado más grande. ¿Cuánto más grande? El doble más grande. O sea, esto va a ser 10, 10, 10 y 10. Todos los lados miden 10. ¿Cuál es el área en unidades cuadradas del nuevo cuadrado de este? 100, ¿o no? 10 por 10. Eso tampoco estaba tan complejo. Bueno, eso con respecto a la homotesia. Y lo último que vamos a ver hoy día es la homotesia en el plano cartesiano. Generalmente dicen, ya no, ya la homotesia cuando está en el plano euclidiano, sin planos cartesianos, para mí es fácil identificar. Lo que me complica es el plano cartesiano, y se complica muchísimo con el plano cartesiano. ¿Por qué? Porque se ponen a calcular medidas, a tomar las medidas a los lados y a tirar líneas, y sí, eso es complicado. Pero aquí la idea de esto es que no tomemos medidas, sino que hay que tener en cuenta que el plano cartesiano está formado por ejes, dos ejes, y son perpendiculares. El eje X, que se conoce como el eje de las abscisas, y el eje Y, que es el eje de las ordenadas. Entonces ustedes, cuando tengan un plano cartesiano, siempre las coordenadas se le llaman coordenadas rectangulares, porque ustedes es como si tuvieran unas calles. Tienen solo calles perpendiculares, no pueden ir saltando por arriba de las casas. Entonces tienen que ir caminando cuadras en el plano cartesiano, y sobre todo aquí para la homotesia. Entonces vamos a tener el punto A que es 3,2, el punto B que es 4,6, el punto C que es 7,4. Y el centro de homotesia es el menos 4,4, ahí. ¿Y qué pasa si les dicen, encuentra la imagen del triángulo ABC, llamémosle el triángulo A', B', C', en razón un medio? O en razón un tercio, lo que ustedes quieran. ¿Qué significa razón un medio? Y aquí vamos a hacer algo como más, vamos a dejar un poco de lado la matemática y nos vamos a ir como a lo cotidiano. Ustedes están parados aquí, en el punto O, siempre desde O, recuerden. Y de O quiero llegar hasta A. ¿Ya? Entonces, tienen que ir por calles. Independiente por dónde se van a ir por calles. ¿Cómo van desde O hasta A? Si están parados en el 4 y quieren llegar a A, usted le dirían a alguien, mira, para llegar de O a A, baja 2, baja 2, baja 2 para abajo, más encima le pueden decir, baja 2 para abajo y después muévete para la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muévete 7 para la derecha. Y tiene sentido porque estamos en el menos 4 y tenemos que llegar al 3. Entonces, para ir de O a A, podemos verlo 2 para abajo y 7 para la derecha. Ah, ya, bacán. Entonces, de O a A, bajo 2 y me muevo 7. Ya, pero ¿qué significa ahora razón un medio? Ah, todos estos movimientos, redúcelo a la mitad, multiplícalo por 2. Entonces ya no bajís 2, baja 1. ¿De dónde? Desde O, siempre desde O. Ah, bajo 1, llego hasta ahí, y ya no me muevo 7 para la derecha. La mitad de 7 es 3,5. Muévete 3,5 para la derecha. Entonces me muevo 1, me muevo 2, me muevo 3, hasta aquí. Aquí va a estar A'. ¿Cuáles serían las coordenadas de A'? Siempre la abscisa primero. Menos un medio, menos 0,5,3. Y ahí están las coordenadas de A'. Bueno, ¿y cómo encuentro las de B'? Bueno, de nuevo, de O a B. ¿Cómo diríais de O a B? Sube 2. Y le pueden decir, de hecho, también, sube 2 para arriba, porque está ahí en el 4 y llega al 6. Ya, 2 para arriba. Y además, muévete para la derecha. Desde el menos 4 hasta el 4, nos vamos a mover 8 lugares, ¿o no? Entonces, 2 para arriba, 8 para la derecha. Ya, pero ahora aplícale la homotesia en un medio. Ah, entonces no te mováis 2 para arriba. Muévete 1 para arriba y 4 para la derecha. ¿Desde dónde? Desde O. Entonces ahora me muevo 1 para arriba. Ahí está, lo voy a poner aquí. Como estaba en el 4, llego al 5 y me muevo 4 para la derecha. 1, 2, 3, 4. Llego aquí. Ahí estaría B'. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas de B'?
0, porque estamos aquí, en este puntito, 0,5. Y ahí tenemos B'. Y C', ¿cómo lo encontramos? Igual. La diferencia es que ahora no te movís ni para arriba ni para abajo. Ahora solamente tu movimiento es para la derecha. ¿Cómo para la derecha? Sí, pues si estáis en el O y llegáis queréis llegar, estáis en el -4 y que llegar al 7, la instrucción es camina 11 cuadras para la derecha, para llegar de O a C. ¿Y ahí cómo llego a C' entonces? Aplícale la homotesia. Entonces, en vez de caminar 11 pasos, camina la mitad de 11, que son 5,5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5,5. Aquí voy a llegar. Ahí está C'. Entonces encontré este triángulo. Ese triángulo de ahí. Y ese triángulo, que es A', B', C', ¿cuáles serían las coordenadas de C'? 1,5, 4. Ese triángulo que encontramos ahí, A', B', C', es homotético al triángulo ABC. Ya está la imagen. Porque si empiezan a tirar líneas, a calcular distancia, esto se les va a complicar. ¿Y qué pasa si alguien se pone más creativo y dice, ya, pero yo quiero aplicarle una razón de homotesia -2? Razón de homotesia -2. Vamos a encontrar entonces el triángulo A2', B2', C2', con una razón -2. Siempre desde O a A. La instrucción para ir de O a A, dijimos que eran 2 para abajo y 7 para el lado. Y para el lado derecho. Entonces la razón de homotesia -2, el concepto del menos le cambia el sentido. Ojo, eso es lo que hace el menos. No es que calculan distancia negativa, no pueden calcular distancia negativa, le cambia el sentido. Pero, y más encima lo agranda el doble. Entonces lo que le está diciendo aquí es, ya no te muevas 2 para abajo, vaya a tener que moverte 4, y te vaya a tener que mover 4 para arriba, más encima. ¿De dónde? Desde O. Entonces, como estaba en el 4, 1, 2, 3, 4. Llegamos ahí. Y ya no vaya a tener que mover 7. Vaya a tener que mover el doble de 7, que son 14. Y no para la derecha, porque el signo es distinto, te cambia el sentido. Para la izquierda. Entonces, de aquí que estábamos en el -4, tenemos que caminar 14 para la derecha. Para la izquierda, perdón. Y vamos a llegar hasta el -18. Acá. Entonces, ¿cuáles serían las nuevas coordenadas de A2'? Por dibujo no nos quedó, pero va a ser, llegamos hasta el -18, y llegamos hasta el 8 arriba. Sería -18,8. Ya, me preguntan por la distancia. Sí, mira, ¿cuál es el problema de hacerlo con la distancia? Que si tú calculas la distancia entre O y A, lo harías por Pitágoras. O sea, te va a quedar que esto mide 2 y esto mide 7. Entonces tendríamos que la hipotenusa de esto sería raíz de 53. Todo esto. Todo esto mide raíz de 53. Ya, entonces yo quiero la mitad de la raíz de 53. El problema de eso es que hay que contabilizarlo de ahí. Pero ¿para dónde tiro la mitad de la raíz de 53? La tiro para allá, para allá, para allá, para allá. Nos queda un círculo de posibilidades. O sea, y más encima habría que hacerlo coincidir. Y eso habría que hacerlo coincidir con una ecuación de la recta. O con una ecuación vectorial de la recta. Y ahí se pone feo el ejercicio. Se puede, sí, pero te va a demorar 10 minutos. Entonces, por eso es mejor hacerlo en movimiento, que es lo que les puedo recomendar en este caso. Siempre es como caminar por calles. ¿Cómo lo hacemos con B? ¿Cómo llego de O a B? Dijimos que, ahora, yo estoy haciendo para arriba, para abajo, izquierda, derecha, pero alguien puede partir primero para la derecha y después para arriba. Por ejemplo, de O a B, le dirían, muévete 8 para la derecha, 8 para la derecha, y después sube 2. Sube 2 para arriba. Entonces, el movimiento sería ese. 8 para la derecha, 2 para arriba. Para ir de O a B. Ya, pero ahora quiero ir a B2', en esta razón. Entonces me cambia el sentido. Ya no te mueves para la derecha, te mueves para la izquierda. Y ya no te mueves 8, te mueves 16, porque es el doble. Y ya no subes 2, sino que bajas 4. ¿Y cómo es eso? Entonces, ya, pues estamos parados en el O. Bajamos 4. 1, 2, 3, 4, digamos aquí. Y después para la izquierda eran 16. Del -4, camino 16, no es llegar hasta el -16, camino 16, llego hasta el -20, ¿no? Entonces las coordenadas de B2' serían -20
2,0, porque quedó justo en el eje de la abscisa. Y lo mismo para finalizar con el C. La diferencia es que el C, como lo vimos antes, no se mueve ni para arriba ni para abajo, sino que es solo el movimiento para ir de O a C. Camino del menos 4 al 7, tendría que caminar 11 pasos para la derecha. Para ir al C, 11 pasos para la derecha. Entonces, para ir al nuevo C, que sería el C2', tengo que caminar 22, pero para la izquierda. Entonces, si estaba en el menos 4 y tengo que caminar 22 para la izquierda, voy a llegar, mover, hasta el menos 26, ¿no? Pero me mantengo aquí en esta coordenada. O sea, sería el menos 26,4. Y ahí estaríamos encontrando las coordenadas de un triángulo el doble más grande que el original, con medidas que son el doble más grande, pero que queda al otro lado del centro de Motesia, porque la razón era negativa. Bueno, y si la razón hubiese sido 3, igual, pues. Lo mismo, pues. Solamente hagámoslo con el B. Bueno, ¿qué pasa si la razón es 3? Ya, ¿cómo voy de O a B? Camino 1, 2, 3, camino 8 para la derecha, y después subo 2. Ya, pero en razón 3 se mantiene el sentido, pero ya no te mueves 8, te mueves 24 para la derecha, y ya no subes 2, subes 6. Pero siempre desde el centro. Entonces, si estaba parado en el menos 24, perdón, en el 4, menos 4, y quiero caminar 24 para la derecha, si estoy parado en el menos 4 y quiero caminar 24, voy a llegar al 20. Pongámosle 3, 2', al 20. Y quiero subir 6. Si estaba parado en el 4 y quiero subir 6, voy a llegar al 10. Y ahí encuentro las coordenadas del B3', que ya el dibujo nos va a quedar muy rayado. Entonces veamos un ejercicio, que con esto estaríamos terminando. El triángulo de vértices A, que es menos 2,3, B, que es 1,2, y C, que es 4,6, se le aplicó una homotesia con centro en el 0, 0, o sea, en el origen del plano cartesiano. Noemí me pregunta, entonces, ¿el signo negativo es solo para rotar la figura? Sí, siempre un signo negativo en la homotesia te lo rota, y además te lo rota al otro lado del centro. No necesariamente va a quedar en el cuadrante negativo, sino que va a depender de dónde estemos. Solamente, siempre una negativa te lo va a rotar, siempre. Y una positiva te lo va a mantener en la misma orientación. Veamos este ejercicio. Al triángulo de vértices A, menos 2,3, B, 1,2, C, 4,6, se le aplicó una homotesia con centro en el punto 0, 0 del plano cartesiano y razón menos 3. Entonces, que la razón sea negativa, si lo visualizamos así como un bosquejo, el A menos 2,3. Menos 2,3. Aquí, el A. El B, 1,2. 1,2. Acá. Y el C, 4,6. 4,6. Acá. Nos queda un triangulito así. Tin, tin, tin. Y el centro de homotesia el 0, 0 nos está diciendo. Y se le va a aplicar una razón menos 3. ¿Qué quiere decir? Que la razón de homotesia menos 3, vamos a encontrar una figura, el triple de esta, 3 veces más grande, pero con los vértices invertidos. O sea, si el A está ahí, el otro nos va a quedar por acá. Si el B está ahí, la imagen de B nos va a quedar por ahí. Si el C está acá, la imagen nos va a quedar por acá. Porque acuérdense que quedan al otro lado del centro de la razón negativa, pero va a ser el triple más grande, eso es seguro. Obteniéndose el triángulo de vértices D, E y F. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Ojo, falsa. ¿Los lados homólogos de los triángulos son paralelos entre sí? Sí. Siempre, por definición de homotesia. Siempre que tengamos una homotesia, la figura de la imagen, la figura que obtengamos como imagen, los lados homólogos son paralelos. Entonces, eso es por definición. La imagen de B es menos 3,6. Y aquí vamos a tener que tirarnos a calcular. No va a ser tan complicado, porque acuérdense que aquí está el centro. Queremos ir a B. ¿Cómo voy del centro a B? Ah, ya, pues muévete 1 para la derecha y 2 para arriba. Entonces, 1 para la derecha, 2 para arriba. Eso es para ir a B. ¿A dónde voy a la imagen? ¿A dónde voy? ¿Cuánto camino para ir a la imagen de B? Para ir a la imagen de B, aplícale una razón de homotesia menos 3. Entonces ya no te moví 1 para la derecha, te movís para la izquierda y el triple de eso, 3. Ya no subes 2, bajas. ¿Cuánto bajas? 6. Entonces, de nuevo desde el centro, me muevo 3 para la izquierda, llego al menos 3, bajo 6, llego al menos 6. Entonces estaría llegando al menos 3, menos 6. Ah, sí.
es verdadera. ¿El triángulo DEF es semejante al triángulo ABC? Sí, por definición de homotesia, siempre vamos a tener figuras semejantes. El área del triángulo DEF, este triángulo, que en la imagen, ¿es menor que el área del triángulo ABC? No, po. Si estamos diciendo que vamos a tener una figura el triple más grande, solo que el signo negativo lo que hace es invertir la figura y que quede al otro lado del centro, no, pues eso es falsa. Y la imagen de C está en el tercer cuadrante, sí, pues lo dijimos que si C está ahí, como estamos haciendo la razón de homotesia con centro acá, nos va a quedar por alguna parte del tercer cuadrante. Acuérdense que este es el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, en ese orden. Entonces aquí la falsa es dedo. Y el otro ejercicio. Al triángulo ABC de la figura adjunta se le aplica una homotesia con centro en el punto menos 1, 1, o sea, menos 1, 1, S. Aquí está el centro de homotesia. Y la razón de homotesia menos 3, o sea, se repite el menos 3. ¿Qué significa eso? Va a ser una figura el triple más grande, pero al otro lado del centro. Obteniéndose el triángulo PQR. Y fíjense, obteniéndose el triángulo PQR, no sabemos cuál va con cuál. No podemos decir que la imagen de la A es P, no podemos decir que la imagen de B es Q, no podemos decir que la imagen de C es R. No por el orden, que fue lo primero que les dije en semejanza, de que es como el primer colapso de que, ay, pero el profe me dijo que siempre el orden. No, no siempre. Se le agrega aquí el dato, va abajo el dato, en el enunciado. Al ser negativa la razón de homotesia se invierte, sí, se invierte. Entonces, aquí viene el dato. Si la imagen del punto A es P, ya, entonces están dando en ese orden. Y la imagen de B es Q, S con S, entonces la del C es con el R. Y ustedes dirán, oye, pero esa información está de más. No, pues no está de más, porque acuérdense que yo puedo nombrar de distintas maneras. Y puede llegar un estudiante así de más crítico y anula la pregunta. Le dice, oye, pero ¿por qué me estáis asumiendo que hay un orden ahí? Entonces acá se lo entregan, para que no quede esa ambigüedad. Entonces le están preguntando las coordenadas de R. ¿Y quién es la coordenada de R? El homólogo del C, justamente, del último. Entonces, ¿cómo voy de O a C? Que están alineados aquí justo en el 1. No es tan complejo porque es moverse para el lado, ¿no? Voy a caminar del menos 1 al menos 3, camino 2 para la izquierda, para ir de O a C. Entonces ahora tengo que ir de O, siempre de O, al nuevo punto. Entonces ya no me muevo para la izquierda porque la razón es menos 3, me muevo para la derecha. Y ya no me muevo 2, me muevo 6. Entonces, como estaba parado en el menú 1, camino 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a llegar al 5. Y se mantiene esto. Aquí va a estar R, que es la imagen de C. ¿Cuál sería las coordenadas entonces? 5,1. Sería esto. Y ahí estamos con los ejercicios. Para finalizar con esto, chicos, un resumen de lo que estamos viendo. Ojo. Dos polígonos son semejantes, sí y solo sí. Fíjense en eso. Y aquí les puse ahí el sí, solo sí como símbolo, el símbolo de esta doble flecha. Cada vez que ustedes vean un teorema que es así, significa que lo que está a la izquierda, si pasa lo de la izquierda, va a ocurrir lo que está a la derecha, y si pasa lo de la derecha, entonces también ocurre lo que está a la izquierda. Esas son la diferencia de los teoremas que llevan esa flecha. O sea, hoy día es viernes, sí, solo sí, mañana es sábado. Porque podemos decir que si mañana es sábado, entonces hoy día es viernes. Eso es ir y volver. Entonces, dos polígonos son semejantes, sí, solo sí, tienen ángulos correspondientes congruentes y lados correspondientes proporcionales. O sea, también nos podemos devolver. Si el polígono tiene ángulos correspondientes congruentes y lados correspondientes proporcionales, entonces son semejantes. Eso fue lo que partimos al principio. Otro que se nombró hoy día, dos polígonos son congruentes, o sea, dos polígonos congruentes son semejantes. Siempre, sí, siempre. Fíjense que aquí le puse esta flecha. Esa es la diferencia. Que cuando no es doble flecha y es solo la flecha para la derecha, quiere decir que si ocurre esto, entonces ocurre esto, pero no viceversa. ¿Ya? ¿Dos polígonos congruentes son semejantes? Sí, siempre, pero no necesariamente viceversa. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo dos polígonos que son semejantes, entonces ¿puedo decir que siempre son congruentes? No. ¿Por qué? Porque ya vimos que se llama congruente cuando son semejantes y la razón es 1. ¿Ya? Lo tercero, el teorema tal es recíproco. Doble flecha. ¿Qué quiere decir eso? Si tres o más rectas paralelas
son atravesadas por transversales, entonces los segmentos que quedan en el interior son proporcionales. Y la vuelta, si los segmentos que quedan en el medio son proporcionales, entonces son paralelas. Va y vuelve. La siguiente, solo para un lado. Si dos polígonos son homotéticos, entonces son semejantes. Siempre. Pero no necesariamente viceversa. Por eso va solo para la derecha. No quiere decir que siempre que tengamos dos polígonos semejantes podemos encontrar la homotecia, porque necesitamos además de que los lados homólogos sean paralelos. Con eso sí aseguramos la homotecia. Otro con viceversa, de lo que hemos dicho hoy día, dos polígonos son homotéticos si y solo si son semejantes y de lados homólogos paralelos. Justamente lo que le estaba diciendo antes. Si son semejantes y lados homólogos paralelos, aquí le vamos a agregar la maldad, porque son semejantes no congruentes. No congruentes. ¿Por qué? Porque para no tener problemas, porque eso no está definido, así como solamente en la definición dice son semejantes de los homólogos paralelos, pero y la congruencia, ya un caso particular. Entonces vamos a decir que son semejantes no congruentes y de los homólogos paralelos, entonces son homotéticos. En una homotecia, para que se realice una contracción, que se achique, la razón de homotecia debe ser un número entre menos 1 y 1. Eso es lo que dijimos del valor absoluto. Que el valor absoluto de la razón tiene que ser menor que 1. En una homotecia, para que se realice una dilatación que sea grande la figura, la razón de homotecia debe ser un número menor a menos 1 o mayor a 1. Eso puedo confundir, pero si ustedes tienen el menos 1 acá y el 1 acá, acá están los mayores y acá están los menores que el menos 1. Entonces la razón puede estar en cualquiera de estos o en cualquiera de estos. Y ahí por eso decimos que el valor absoluto es mayor que 1. En una homotecia, si la razón es menos 1, la imagen coincide con una rotación en 180, que fue lo que vimos justamente cuando hablamos de las contracciones y las dilataciones. Ese sería el resumen de hoy día, muchachos y muchachas. No sé si queda alguna duda todavía de esto. Preguntas. Ahora que me puedo enfocar más en el chat. Inquietudes. Si es que no han estado en otras clases, porque a lo mejor no vieron los otros webinars que hemos hecho, en la página van a estar los webinars anteriores, y no tan solo de matemática, hay de varias asignaturas. So, www.preuclas.cl. Hay una pestaña que, bueno, se va a habilitar después de esta clase, yo creo que el fin de semana, que dice webinar. Ustedes se meten ahí y van a estar todos los que se han hecho. Y ojo que hemos hecho desde julio que venimos haciendo. Ya han habido de biología, de química y matemática. Ya para que los puedan revisar, y siempre nunca está de más echarle un vistazo, sobre todo ahora que ya están las puertas de la prueba. Sobre todo hay algo aquí que se puede haber olvidado. Bien, chicos, estamos ya siendo las 19 horas, nos pasamos un ratito, 2 horas, pero que si no tienen nada que hacer, bien acá. Pues ahora se pueden ir a la feria navideña, pueden ir a comprar los últimos regalos. Pero quedamos con esto, pues, chicos. Se agradece la permanencia y la participación de todos y todas, y esperamos verlo ahí. Tienen que estar al tanto para ver dónde más, cuándo, en qué otra fecha podemos hacer otro. Yo creo que igual estamos a tiempo de poder hacer otro webinar. ¿Dónde puede ver la clase? En la página del preuclas.cl, me quedó pésimo escrito, pero así pues, preuclas.cl, y va a haber una pestaña en que ustedes se meten y va a decir webinars, y van a estar las clases que hemos estado realizando. Ahora, si no están y están como quieren tener más clases, pueden mandar un correo y se lo envían. Pues el problema de enviar los archivos es por el peso, el tamaño del archivo. Pero tenemos una plataforma en donde está todo, pues, que es darle el acceso para que ustedes ingresen y puedan verlo todas las clases. ¿Ya? Estamos, chicos. Entonces, por mi parte me despido. Una vez más le agradezco la participación y nos estamos esperando. Bueno, si es que no nos escuchamos de aquí a la prueba, que les vaya excelente, sin miedo. Ya vieron que esto no es aprenderse cosas de memoria, sino que hay lógica detrás de todo esto. Así que les vaya muy bien, que tengan una muy buena tarde, muchachos. Hasta luego. Chao, chao.